Músicas en la memoria, con Adolfo Fernández. Déjame que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño. ¿Qué tal van? Estamos en una nueva entrega de nuestras músicas en la memoria para saludar a Javier Parra García, Lorca 1961, letrado de la Administración de Justicia con una dilatada carrera al frente de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia. Es una figura clave en la Administración Judicial Autonómica hasta el punto de que en su toma de posesión estuvo el mismísimo Félix Bolaño, quien, por cierto, el ministro ha estado supervisando este mismo viernes el avance de las obras de construcción del Palacio de Justicia de Lorca, que espera además estar operativas ya concluidas para este verano. Habrá que consignar en este capítulo de agradecimiento, por cierto, que nuestro invitado haya optado por renunciar a prolongar la sobremesa con tan destacado invitado para atender la invitación de asistir a su programa. Pero bueno, para que todos aquellos aún tienen dudas y no saben si el secretario de Gobierno de un alto tribunal es importante o no es importante, les diremos que es el máximo responsable de la dirección de los letrados de la Administración de Justicia en la región, que coordina las oficinas judiciales y vela por el cumplimiento de instrucción del Ministerio de Justicia, además de pelear por la eficiencia judicial, las comunicaciones electrónicas con registros y por la implementación de reformas implicadas en la digitalización y especialización procesal. Javier Parra García ha sido también director de Servicios de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial, consultor del Banco Mundial, consejero de la Unión Europea en Ankara y experto en reformas judiciales en más de 25 países. Bueno, espero que todo este bagaje del lorquino que hemos desplegado no los haya intimidado, porque Javier Parra esta tarde se ha bajado del estrado para presentarnos sus gustos musicales, que según define mi amiga la inteligencia artificial, nos ha realizado una selección algo ecléctica. Es como corresponde además a un perfil refinado, nostálgico y cosmopolita, dice la IA. Sus raíces familiares en la música tradicional hispanoamericana están a la vista y su evolución hacia lo romántico, clásico y contemporáneo es lo que cabría esperar. En fin, ya le diré yo el eclecticismo por dónde va. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perdura el recuerdo. Bueno, pues esto que suena es una ocasión estupenda, un guiño a los padres de don Javier Parra. ¿Cómo está usted, don Javier? Pues entre bien y bien. ¿Se puede estar mejor, quiere usted decir? Entre bien y muy bien. Bueno, le agradecemos mucho lo del gesto, porque ya el señor ministro pero vamos a ver, tiene mucho más de ¿cómo iba a plaza. estar aquí contigo? Ya. Y también acompañado como estoy en el estudio. Pero está bien que haya sido capaz de además conciliar las agendas con tanta anticipación, incluso cuando se haya llegado al punto de que surge este imprevisto, que supongo que no estaba cuando nos citamos para este programa, pues ha sabido lidiar ambos asuntos. Bueno, si le digo a usted de personas que llevan más de un año esperando a ver si las agendas se hacen compatibles con el programa, pues se queda usted muerto. Pero esto pasa. bueno, es cuestión a veces también de poder y elegir, ¿no? Y de interés, efectivamente. Bueno, pues muy agradecido, don Javier. Qué bagaje, la de cosas que hemos contado usted. Te puedo asegurar que no es culpa mía. Es una exageración toda esta información que hay aquí. Yo pasaba por allí, pero nada más. ¿No? Bueno, pues pasaba y a todos estos sitios a los que se ha ido también, porque mire que ha viajado. Sí, bueno, pues en eso sí he sido un poco culpable porque era inquieto. Sí. Hoy soy inquieto y bueno, conocer sitios, ver gente, conocer a personas trabajando en un espacio, siempre me ha fascinado, más que hacer turismo. Sin duda. Bueno, de justicia hablaremos también, que en fin, hay mucho que hablar de justicia, ¿no? Y hablaremos también de música. Eso fundamentalmente, porque ya no quisiera demorar mucho el contacto con la gran María Dolores Pradera, que ha sonado con su Flor de la Canela y que merece una explicación, ¿no? Y de alguna manera una atención particular. ¿Por qué esta Flor de la Canela? Bueno, toda la música sudamericana, que no es el caso, ella es española, pero bueno, que se escuchaba mucho en mi casa y era concretamente María Dolores Pradera, pero también algunos fados portugueses eran de la pasión de mi madre.
Y bueno, pues en el tocadiscos que estaba en el salón, pues se escuchaba y casi pues nos hemos amamantado musicalmente de esas canciones de Mayores Pradera. Sí. Eso es casi un aire colonial, no sé si usted tiene también esa sensación, ¿no? Que... La verdad que no, bueno, tengo algún lazo argentino, transatlántico con Argentina, familia argentina, pero no viene al caso, era simplemente gusto musical. Pues le hubiera gustado tener una granja de caucho, ¿no? Como aquella que se fue a África, ¿no? Bueno, pues la verdad que no estaría mal, ¿no? De caucho, quizá de... Sí, algo que prefiero que tenga más que ver con productos vegetales que se puedan comer. Sí, o de cacao, ¿eh? Cacao, ahí te ya. veo fino ya. Bueno, pero tampoco se estaba mal por Lorca. ¿Usted ha residido en Lorca todo este tiempo o no? No, bueno, yo en Lorca, esto de ser hijo de familia numerosa de 9, pues tiene sus pros y contras, y uno de ellos es que mi madre, que era el cerebro de la casa, inventó aquello de la eficiencia, no solo energética, sino económica, y cuando vio que todos querían estudiar, pues dijo que no se podía estudiar cada uno en un sitio, y que creaba un solo centro de destino de estudio en Madrid. Entonces, yo hasta los 17 años estuve en Murcia, en Lorca, y ya me fui a estudiar el final de bachiller, COU, que se llamaba entonces a Madrid, y ya hacer la carrera como todo el mundo correspondía en el piso familiar que íbamos entrando y saliendo. Sí, pero le dio tiempo para palpar ese ambiente de la Semana Santa, para hacerse azul, creo, ¿no? Vamos a respetarnos. Sabes que muy bien, Alfonso, que no me gusta meterme con los azules, ¿eh? No, porque son gente... Bastante tienen con serlo. Y luego va y proclama eso de viva la gente, ¿eh? Fíjese. Hay cosas... Mira, la justicia tiene que ser neutral en todo, pero en cuestión de Semana Santa... Si hasta tenemos un presidente de comunidad autónoma que sale en cuadriga, y es que... Mucha gente que antes ni siquiera la vi. Viva la gente, la hay donde quiera que vas. Viva la gente, eso que nos gusta más. Con más gente a favor de... Azules y blancos, Estados Unidos, la congregación Marea de Jesús. Viva la gente, la hay donde quiera que vas. Pero eso no es de la María de Jesús. Eso es que luego se apropió esa congregación. Eso era de un movimiento que hubo en los años 60, precioso, en Estados Unidos, muy vinculado, aunque no a todos los movimientos que luego surgieron, hippies y demás. Pero bueno, surgido para cantar alrededor de lo que era la paz, la congregación, la amistad y demás. Y se llamó, creo que ese conjunto se llamaba sí, Viva la Gente. Y vinieron en una ocasión haciendo ronda por España y vinieron a Murcia. Y la primera vez en mi vida que yo vine a Murcia fue a la Plaza de Toros con mis padres a escuchar al conjunto Viva la Gente, que pareció pues venir a otro mundo, ¿no? Y ese disco que compró mi padre, pues estuve escuchándose durante años ahí en el comedor familiar, ¿no? Viva la gente, la hay donde quiera que vas. Qué tremendo. Eso le ha perjudicado a lo largo de su vida, ¿no? De su carrera. Claro, ahí voy. Bueno, es el punto naif que también tengo, y de creencia, de entusiasmo, de ir hacia adelante con muchas cosas que parecen imposibles. Bueno, hemos hablado de su familia numerosa. Ustedes, por ejemplo, a la hora de organizarse, ¿cómo lo hacían? ¿Tiene usted conocimiento de todos los nombres de todos sus hermanos? ¿De pequeño ya lo sabía o utiliza alguna técnica, regla mnemotécnica para no olvidarse de ninguno? Bueno, la verdad que es algo que quizá a lo mejor ha fomentado mi memoria, pero no era bien sencillo y los tengo durante años, no solamente recordaba sus nombres, sino que han sido sustento absolutamente vital de lo que es mi estructura emocional. Sí. Saber que estaba rodeado de 8 hermanos, sentirme realmente querido, arropado, a veces castigado, a veces muy castigado por ellos también, pero sentirme arropado por una tribu familiar ha sido de lo mejor que me ha pasado en mi vida. Sí, son ustedes muy gregarios, ¿no? Sí, pero iba a decir que no es culpa nuestra, es que lo da a la raza. Sí.
Sí. Bueno, además ustedes que están vinculados con el mismísimo Marconi, porque me consta que un abuelo suyo mantuvo correspondencia con, Bueno, con no sabía el que que entonces era inventor de la radio, hasta que alguien le sacó una cuita y parece que había otro. Me que lo había pregunto quién inventado. te ha chivado eso, pero ya me voy a imaginar quién. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, mi abuelo paterno, que residía en Totana, fue uno de los colaboradores de este invento de Marconi, de la radio. Y era una persona, bueno, dedicada al mundo de la ciencia y demás, y tenía ahí un estudio en los altillos de la casa y hacían las pruebas con Marconi. Hay algo ahí acreditado al respecto. Sí. Bueno, y veo además la gran disparidad de oficios que los Parra tienen, ¿no? Porque no sé si era casi una consigna, ¿no? Aquí cada uno comemos el turrón, cada uno el suyo, y que no haya competencia. Una periodista, el otro que es iletrado, la experta en mercadotecnia, el periodista del seguimiento atlético, que bueno, ha sido siempre una leyenda, ¿no? Gregorio. Sí, la verdad que bueno, que lo que más se ha repetido ha sido lo de periodismo, que han sido 2, pero y yo fui la oveja negra que tiró por el mundo del derecho, cuando no había ningún antecedente familiar. Pero bueno, creo que mi padre también fomentaba mucho eso, el que tuviéramos muchas cosas diferentes, e incluso nos invitaba, decía él que quería crear una ONU dentro de la familia, que nos fuéramos casando o emparejando con distintas naciones. Parejas de distintas nacionalidades, quiero decir. Y así empezó a ocurrir. Pero todos blancos, necesariamente. Bueno, se convertían a la verdad. Eso era después. Porque nunca se ha producido alguien... Mira, te presento a mi chica que viene... Ella es azul, pero bueno, esto... No, esto no. Bueno, es que, claro, hubo la casualidad que todos se convirtieron de forma adecuada. Antes de entrar al entraron en domicilio razón, familiar. Vieron Ya, la ya. luz a tiempo. Bueno, y The Summertime. In the summertime, when the weather is hot, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I Bueno, daddy pues esto es cuando uno empieza ya a tener pues unos 8, 9 o 10 años. Por Europa y por España hay algo que suena mucho, que son los Beatles. Se van conociendo cada vez más y mis hermanos y mi hermana inmediatamente mayor, Pilar, pues era fan totalmente de ellos. Y yo pues escuché este conjunto que se convirtió para mí en mi defensa frente a mi hermana y en un signo diferencial del mundo Jerry. Así que me hice, pues, más que nada por hacerme diferencial con mis hermanas, pues yo decía que lo mío era en Summertime y el mundo Jerry. Sí, un poco mundo chicharra, ¿no? A usted la vida relajada, un poco lo Laila, ¿no? Me sonaba bien eso y Sí. con 8 o 10 años se sacan... Pues es que me divertía y... Sí, pero eso es todo lo contrario de la formalidad que exige la toga y los aspectos judiciales, ¿no? Sí, posiblemente, pero uno ya sabes que es como Dr. Jenkins y Mr. Hyde, tiene de todo, ¿eh? No somos todos de un solo color todo el tiempo, ¿no? O sea que se desquitó en aquel tiempo y ahora pues entra en ese redil, digamos, más formal, ¿no? Bueno, Adolfo, tú sabes que no tenemos la capacidad también de transformarnos y demás, y no estamos todo el tiempo del mismo color, ¿no? Sí. O sea que digamos que la ropa, como en el caso del monje, ¿no? Que pues hace, digamos, la personalidad de alguna manera, ¿no? A mí me gusta eso de que en la guerra, como en la guerra, Sí. y a lo mejor el trabajo es como la guerra, ¿no? Estar, cumplir, hacer, y en el baile a bailar. Y eso me lo enseñaron de pequeño y ha sido una consigna que la he utilizado, la he transmitido a mis hijas también. Y creo que es una manera muy de estar en lo que se está. Si estás trabajando, estás dando todo lo que eres, pero si estás divirtiéndote, te diviertes todo lo que eres, aunque sea, como me ocurría con Mundo Jerry,
metiéndome, bailando y hasta caerme al suelo y meterme debajo de los sofás de la vergüenza que me daba de haber hecho el pájaro como había hecho, ¿no? Bueno, enseguida vuelve al redil, a la formalidad y además de qué forma, porque esta exigencia suya que le lleva pues a tantos lugares que hemos apuntado en el mundo, buscando esos componentes de la eficiencia judicial, de la modernización, de hacer verdaderamente creíble y sostenible pues ese elemento de la administración de justicia que en algunos casos pues vemos que puede estar en fin en peligro o en cuestión. Esto usted lo lleva hasta la última consecuencia, porque ya digo, se ha desplazado allí in situ a montar juzgados, ¿no? Llegado el caso. Bueno, sí es. Más que montar, a transformar, a hacer creer y transformar. Es un poco los verbos que me acompañan en mi trabajo, desde una creencia. Y eso, más que montar, pues es transformar. Al final, transformar no solamente espacios, no solamente organizaciones, sino creencias. Uh-huh. Porque estamos efectivamente en un sistema de creencias. Esto es tan importante casi o más que disponer de todos esos elementos institucionales, de edificios, de personal. Si no hay una confianza en la justicia, si no creemos verdaderamente que eso es un elemento que ampare, que nos puede dar esa cobertura, de todo lo demás parece que sobra, ¿no? Claro. Y quienes estamos dentro tenemos una responsabilidad fundamental. Los trabajadores de cualquier organización, igual que las personas son lo que son, como decía un famoso psiquiatra, más lo que están llamadas a ser, pues en las organizaciones yo diría que también pasa lo mismo. Somos, en las organizaciones, los trabajadores, los servidores públicos, somos lo que somos más lo que creemos que podemos ser. Y eso es algo que a mí me preocupa mucho y que trato de transmitir. Uh-huh. O sea, lo que creemos que podemos ser, podemos convertirlo en realidad. Y eso, bueno, forma parte un poco también de las actitudes. Sí. Servidores de la justicia que tienen, como los médicos, también su juramento hipocrático, ¿no? De alguna manera, esa exigencia, esa independencia, esa lealtad se mantiene al margen de todos los vaivenes que puedan surgir extramuros, ¿no? Bueno, sí, nos hacen de vez en cuando, cada vez que tomamos posesión de un cargo, nos hacen jurar ese tipo de compromisos, lealtades. No está mal, porque las formas también contribuyen a hacer ese tipo de creencias. Pero más allá de las formalidades está el día a día, ¿no? Que es lo que yo más creo, ¿no? El compromiso del día a día, ese hacer cada día. Sí. Es que hay gente que luego olvida esos juramentos y que no los lleva a práctica. Y estamos hablando de situaciones en donde, pues bueno, aparece ese gran boquete a la justicia que resiente los cimientos, claramente. Pues sin duda, la justicia, como otras organizaciones, como otros colectivos, pues hay esas debilidades que puedan producirse. Y aún así me atrevo a decir que somos una organización bastante resiliente y bastante resistente a todos los embates que se producen, y casi un fuerte en la situación que estamos. Uh-huh. Una situación tan complicada por el personal, por ejemplo, que es finito y además bastante menguado en el caso de la región de Murcia, ¿no? Sí, tenemos, en el caso de Murcia, igual que en el resto de España, pues una planta judicial muy reducida en lo que se refiere a profesionales decisores, fundamentalmente jueces, fiscales, letrados de justicia, no tanto en el caso de personal administrativo funcionario de justicia. Pero el mayor reto no tanto tiene que ver con eso, tiene que ver con algo que se está produciendo en todas las profesiones en España, que es el relevo, la tasa de reemplazo que se va a producir, el de relevo boomer, de quienes nacimos en los 60, a finales de los 50, 60, y que ahora que entramos en masa en todas las administraciones, empresas, y que ahora tiene que producirse el reemplazo de organización y del sector público y en el privado, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y cómo será ese relevo? Pues es otra cuestión que también enfrenta algunos partidos políticos, si esa formación será muy estricta y seguirá los dictados que hasta el momento pues han ido caracterizando, digamos, la estructura de ese Poder Judicial, o se abrirá la mano a que pueda entrar pues alguien, en fin, con otra sensibilidad, ¿no? Quizá pues no sea tan importante saber las leyes y sí pues conocer al vecino.
Bueno, la tasa de reposición generacional tiene que producirse, va a ser muy amplia y concretamente ahora se ha anunciado que va a producirse 500 nuevas plazas en lo que se refiere a juez, 375 turnos libres y otras tantas de turno restringido. Y bueno, yo puedo decirlo con conocimiento de causa, he trabajado muchos años en el Consejo General del Poder Judicial, somos uno de los poderes más independientes, con todos nuestros defectos que existen en Europa, porque he trabajado en otros países y estoy seguro que la reposición se producirá pues de la manera, por lo menos, más técnica posible y más neutral y más adecuada. Bueno, eso vendrá también con una reforma judicial que puede modificar también los entornos territoriales y también incluso la propia configuración de la acción, que de momento recae sobre el juez, pero que a lo mejor es el fiscal el que ha de instruir las causas, al que ha de darle este cometido, digamos, de liderar este tipo de acciones. ¿Eso cómo lo ve usted? Eso, el señor Bolaños está muy por la labor de ese cambio. Bueno, pero eso no lo dice el señor Bolaños. Eso lo decía ya el Pacto de Estado de la Justicia del año 2000, creo que 1 o 2000. Hablaba ya de hacer lo que está en casi toda Europa, que es que la instrucción, la investigación penal esté en manos no de los jueces, sino en manos de los fiscales. A mí me parece absolutamente coherente con lo que es la figura del Ministerio Fiscal. También es cierto que hay que acompañarlo de una dosis de independencia, de reforzamiento del estatuto del Ministerio Fiscal, pero sí, somos de los pocos países que queda ya en Europa, no sé si es el caso de Austria y no sé si es Eslovenia, algo en Suiza y España, donde queda el remanente todavía jueces de instrucción. En Francia existe el juge d'instruction, pero que no es exactamente la figura del juez español. O sea que me parece adecuado. Otra cosa es la ingeniería organizativa y de reforma que va a requerir eso. Pero eso es otra historia. Bueno, Javier Parra, que se va a quedar solo de nuevo, junto con Gilbert O'Sullivan. When a little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby town. And climbing to the top, throw myself off in an effort to make clear to everyone it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, my God, that stuff, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go home, as I did on my own, alone again, naturally. That only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to wouldn't do the role I was about. Bueno, pues con esta canción no sé si entramos ya en el capítulo más, en fin, juvenil, amatorio. Aquí posiblemente, si hacemos caso a la canción, soltero y solo me quedo, ¿o qué? Bueno, sí, dice la canción muchas más cosas, pero bueno, yo lo asociaba a la etapa esta en la que empiezas a jugar, a conocer al sexo opuesto, en mi caso, que era mi elección, y bueno, pues a divertirme de una forma diferente. La canción además dice algo que es habla de la muerte de un padre. Yo pensaba mucho en eso de que algún día mi padre, que era mayor, podría quedarme sin él, y entonces me hacía pensar mucho. O sea, Alone again. No es por la cosa de que se quedó solo, que no encontraba Bueno, novia. no, hay que decir que uno lo utiliza para todo, ¿no? Bueno, no voy a permitir ya que los invitados vengan con compañía aquí al estudio, porque se ven luego coartados, no se expresan con... Usted no se reprima, usted tiene que contar las cosas como son, don Javier. Vamos a ver, quiere decir que eran canciones en las que uno pues, se enamoraba, tenía los primeros escarceos. Todo esto en Madrid ya, ¿no? No, todavía esto era con 16 años o por ahí, todavía estábamos en Lorca. Sí. Y ya con 17 es cuando yo voy a Madrid. Pero sí, pues aquello de sentirme solo y el salir y demás, que es lo que cantaba Gilbert O'Sullivan, que a mí me acompañó muchísimo, pues... tiene que ver con esos años en los que pues, de cierto nihilismo y enamoramiento y de automirada constante y demás, ¿no?
Sí. Estando en Madrid, ¿tiene ya conexión con el resto de los hermanos? Los que no están en Madrid. Hombre, ¿cómo no voy a tener contacto? Si allí se hace un centro familiar donde íbamos pasando. El colegio mayor era el piso que habían comprado mis padres para que todos obligatoriamente fuéramos pasando por allí, entrando y saliendo rigurosamente en orden máxima convivencia de 3. O sea que sí, la cohesión familiar se acrecentaba en esa especie de colegio mayor. Bueno, en mi caso me tocó convivir con tres generaciones, con hermana Carmen, con Pilar, con Alicia. Es decir, casi estuve con 4 hermanos en distintos tiempos. Uh-huh. ¿Se decide por la cosa del derecho? Sí, algo raro, porque no había ningún antecedente familiar, ni nadie me invita a eso. Pero estando en casa de un amigo en Lorca, pues hice unos test, casa de mi amigo Juan Ángel, cuando estábamos en el tercero de BUP, que se llamaba entonces, del bachiller, y dice, oye, yo me ha entrado este libro, este test y tal, a ver qué podemos estudiar. Pues hice el test y me salió eso. Así que por eso lo estudié. Luego te termina gustando. Sí, lo que pasa es que no se tira por un puesto de juez ni de fiscal, se va a la cosa de la administración, ¿no? Como funcionario. Voy a la cosa de la metodología. ¿Ah? A mí lo que me apasiona, lo que me gusta más cuando estoy estudiando, es el derecho procesal. Y bueno, pues mientras que los jueces tiran más al derecho sustantivo, los fiscales tiran más al derecho penal, los letrados de justicia, antiguos secretarios judiciales, son presuntos expertos en derecho procesal. Y a mí me gustaba el derecho procesal y pensé, bueno, pues aquí puedo tener un campo de desarrollo en un área que a mí me gusta, porque todo lo que es la metodología, las formas, todo el tema de los procesos, del funcionamiento, del workflow, sí. Es algo que me interesa. Pero eso en el plano, digamos, teórico intelectual. Después, como aplicación práctica, ¿dónde pensaba usted que acabaría profesionalmente? ¿Ya pensaba que sería usted un funcionario? No, yo pensé ya, estando en la carrera... No, estando en la carrera hice prácticas, yo estaba en Madrid y con un profesor que era el profesor de Derecho Laboral, nos llevó a prácticas a la Plaza de Castilla y ahí yo empecé a conocer lo que era la jurisdicción y ver los tribunales. Y allí vi la primera figura de lo dice, y yo quiero ser ese señor que está ahí sentado. Y luego por eso trabajé durante años para convertirme en ese señor que estaba ahí sentado, entonces se llamaba secretario judicial. ¿Se imagina después, con todo lo que ha dado vueltas el mundo, llegar a Lorca y decir, aquí está, venga, el Palacio de Justicia que no teníais, aquí un lorquino lo pone? Pues me hace muchísima ilusión que ese edificio, después de casi yo llevo luchando en la parte que me ha tocado más de 18 años porque ese edificio se haga en el entorno histórico. Realmente hoy vengo de allí y estoy muy emocionado que finalmente se haga en el casco antiguo un edificio judicial apostando por regenerar algo que si no lo hace el sector público, que lo va a hacer, ¿no? Uh-huh. Bueno, en los tiempos en los que Javier Parra tenía pelo, status quo. ¿Lo conoces? Sí, claro, cómo no. Me encantaba. Es que, bueno, todo lo que era Deep Purple, Status Quo, sin ser yo nada de eso, quiero decir, sin ser yo un experto en el... Ni siquiera ser melenudo, pues esto es una cosa que eso me duró poco. Casi de impostura, ¿no? Porque, es decir, un tío que se dedica al tema del derecho, que es tan formal, que lleva el asunto procesal, de pronto a heavy metal. No tiene nada que ver después con lo que vamos a oír más adelante, o sea que... Bueno, en casa me llaman heavy, ¿eh? ¿Qué dices? Con eso lo digo todo. O sea que usted se lo cree. Algo de eso que quedó, ¿no? No, me encantaba, conectaba con la energía que tenía, con la fuerza y demás, y todo lo que era... Además, en los años que empecé a salir, sobre todo a Irlanda, que la familia solía ir a Irlanda, una familia que teníamos ahí conocida,
y íbamos todos los hermanos ahí, entonces pues ahí me aficioné más todavía a la música anglosajona. ¿Fue a conciertos en directo? No, nunca fui a conciertos en directo. No se estilaba tanto en la época. Luego ya con más sin pelos sí he ido. Iba a preguntar si se habrá fumado un porrico. Supongo que eso... Entonces está prescrito, se puede... Pasaba por allí cuando sucedía. Estoy pensando en Elliot Ness, el propio reconoció, dice, cuando se levante la prohibición me beberé un vaso whisky. Sí, sí, eso también lo decía Hemingway, ¿no? Con las corridas de toros. Bueno, Hemingway... Dice, si yo fuera dictador, prohibiría las corridas de toros, pero como no lo soy, no pierdo ni una, ¿no? Bueno, no es que me pase el tema, con el tema no es así, pero bueno. Ajá. Bueno, qué bien, está estupendo, muy, muy sincero, y lo que no puede responder, pues lo deja pasar, que esto es como sucede habitualmente. Bueno, pues hay un cambio radical, porque de este sonido casi heavy al que nos aporta Pachelbel, que esto es una cosa de empalago casi de boda, ¿no? No sé si le suena a usted. Sí, de hecho suena a muchas bodas y tal, pero a mí me gustaba, me calmaba. Pero que lo dice no se nos duerma. Es lo que decíamos del ecléctico, ¿no? Que ahí, cambio de palo, es perfectamente compatible los mundos, ¿no? El clasicismo con el heavy metal. Ahí en la diversidad está la riqueza, ¿no? Bueno, creo que sí. También sucede que cuando uno entra, yo entro en la universidad, había salido ya en bachiller, final de bachiller, de mi mundo, que era Lorca, y entro en un Madrid, y en una Complutense, donde prácticamente me veo solo horas y horas y horas, siempre estudiando en la biblioteca. Entonces salía prácticamente de lo que era el estudio, la biblioteca, a meterme en la discoteca, que se llama, pero no era discoteca de bailar, sino de donde se escuchaba la música. Se ponían los cascos y lo que más tenían allí era música barroca. Entonces, por esa casualidad, lo que más tenían allí, música barroca, empecé a aficionarme a Albinoni, Pachelbel y, bueno, pues muchísimos, Purcell y demás. Uh-huh. Pues su actividad profesional le ha obligado pues a una exigencia de estudio bastante considerable. No sé si están sus hijas aquí, le acompañan en el locutorio, todas ellas muy bien colocadas en lo profesional, con sus carreras en ciernes. ¿Ese es el ejemplo que usted les quiere dar a sus hijas, ¿no? De estudioso y a malmeter todo el rato. Buena pregunta. Bueno, pues lo que he tratado de transmitir, creo que hay que seguir las pasiones. A mí me ha apasionado estar en lo que se está. Y en este caso, si era estudiar, pues metiéndote enteramente en lo que estudiabas. Pero también en la guerra como en la guerra y en el baile, a bailar. Y también toca de vez en cuando bailar. Y lo que les he dicho, creo que desde pequeñas, siempre ha sido acostarse, siempre si te he traído aquí es para que seáis libres. Y la libertad implica también a veces elegir cosas que no están en la mainstream, en la corriente principal, ¿no? Si eso supone pues salirte de lo que es las convenciones, le doy la bienvenida. Aunque yo he sido tan convencional en mi forma de comportarme. Ya, pero usted sí recuerda los excesos. No me refiero a los excesos por el lado de lo lúdico, sino por el lado del estudio. O sea, es decir, qué disparate, 7 noches sin dormir, enlazando para un tema de oposición que me salió un año y ahí estuve. Sí, y no iba a decir que lo peor, pero bueno, lo cierto es que me gustaba, en el fondo. ¿Ah? Sí, o sea, el estar solo en eso, estar haciendo lo que estás, he de reconocer que es duro, ¿no? Pero que, bueno, luego he visto también pues una de mis hijas que ha estado ahora mismo dedicada al estudio del MIR, dedicada pues eso, 10-12 horas diarias, y me ha recordado todo lo que era mi proceso, ¿no? Pero bueno, eso forma parte también, creo que es hermoso, ¿no? De la vida, que la vida también es esfuerzo, es compromiso, es que no todo es...
la vida tiene partes divertidas, lúdicas, pero también tiene una parte de lo que es sufrimiento, ¿por qué no decirlo, no? O esfuerzo, ¿no? La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle. Silvio Rodríguez, la era está pariendo un corazón. ¿Esto qué es? Bueno, esto ni más ni menos que la nueva trova cubana, que estaba sonando por aquellos años en que yo estaba estudiando en Madrid, y que sí había conciertos, y que se iba ahí a los conciertos con mecherito, que entonces empezó a ponerse de moda eso, y que era un momento en el que España estaba cambiando, estaba la movida también, y bueno, era fascinante. A mí, aparte que siempre Pablo Milanés, Silvio, me parecieron fascinantes, eran auténticos poetas. Y yo era de las pocas canciones que me sabía de memoria. Yo canciones, lo que se llama cantar, canto poco, y memorizar canciones menos todavía, pero muchas de Pablo Milanés y la era está pariendo un corazón, hasta tuve una medio profesora que me ayudó a aprender medio a cantarla, ¿no? No me pidas que lo haga, por favor, pero sí, algo así. Pero me emocionaba muchísimo, me echaba mis lágrimas con ellas y sobre todo me acompañaba en una etapa de, bueno, pues 2 o 3 años de carrera de mucha soledad también. Sí. ¿Hay algún amor en ese periodo? Pues en ese periodo no hay lo que es un amor de... Madre mía, de corazón. de forma permanente, ¿no? Hay salidas... Forma permanente. No hay novias, quiero decir, no hay novias. Hay pues sus salidas de verano en el que uno pues conoce el mundo en el verano. Y después el invierno... El terrible invierno. Hibernar, que no tiene... Escuchar música. Madre mía. Estudiar. Madre mía. ¿Eso lo quiere usted para sus hijas? Bueno, ya les he dicho que las he traído para que sean libres. Que no copien el ejemplo, que creen su propio ejemplo. Si eres tú de ley, si tú eres de ley y todo lo demás verás, no importa, dime. Si eres tú de ley, si tú eres de ley y solo dices la verdad. Está bien traído, es la canción del joyero, ¿no? De ley. Sí, lo que pasa es que no Plata de tiene, ley. en mi caso, en este caso, no tiene que ver nada con la justicia. Tiene que ver con el proceso en el que ya acabada la carrera, ya acabado incluso ya trabajando y ya viviendo fuera de España, pues conozco en Granada a la que ahora es mi compañera de vida, mi mujer, la madre de mis hijas. Y bueno, vamos juntos, conocernos a un concierto de Rosarillo, que a ella le gustaba mucho y claro, a mí me terminó gustando, ¿no? Sí. O sea que la encontró en Granada a su pareja. Sí, sí. Ella era traductora, estaba en la traducción en un congreso internacional y yo iba al congreso. Todo muy jurídico, lingüístico. Luego, o sea que en estos entornos también es posible encontrar el amor. Fíjate, yo estaba un poco engañado. No, ya te digo que en la guerra como en la guerra y en el baile a es bailar. esperar a que llegue el momento y ya está, y se presenta de forma de traductora, ¿no? Así es. Y bueno, y una persona apasionante, con la que convivo más cerca de 30 años y la descubro y redescubro cada día. Resulta curioso decir esto después de tanto tiempo, pero así es. Sí. ¿Ella se adecuó a usted o usted a ella? Buena pregunta. Creo que ha sido durante tiempo más... Ha habido uno que ha tirado, como los carritos chinos, que hay uno que ha tirado el carrito, después ha habido otro que ha tirado el carrito. Y yo creo que ahora está, pues un poco quizás, será la madurez,
vamos alternándonos en la tirada del carrito, ¿no? La adaptación es mutua. Claro, pues estoy pensando la de viajes que usted ha hecho para arriba, para abajo, pues todo eso... Una paciencia eterna por parte de ella. Vale. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì. Pues que al final, tanto Rosarillo y tanta historia, pues terminamos casándonos con 3 bodas con la misma mujer. La primera es una boda hipotecaria, la segunda es una boda civil y luego al poco tiempo una boda religiosa en el jardín de mi casa. Y seguidamente un largo viaje de 1 mes y medio haciendo el costa a costa en Estados Unidos, con un aterrizaje previo en Roma. Y allí sonaba esa canción, estaba muy de moda, de Andrea Bocelli, que se ha convertido un poco también, casi luego cuando nacieron mis hijas, creo que les he ido acunando esta canción y creo que siente la misma pasión cuando la escuchamos que nosotros sentimos. Tremendo. Bueno, por cierto, que no sé, los jueces de paz y estos que pueden también realizar estos sacramentos por lo civil, también corresponden a su negociado, ¿no? Ahí estamos. Bueno, la Justicia de Paz ahora ha venido a llamarse Oficinas de Justicia del municipio. Y estamos en un proceso también de transformación muy interesante. ¿Se podrá casar uno con Elvis Presley vestido para la ocasión? No. Como pasa en Las Vegas. Yo, Adolfo, a ti te caso como quieras. Pero quiero decir, todas esas formalidades que todavía tenemos aquí, no tenemos ejemplos ahí en Las Vegas. Mientras que se cumpla el Código Civil, no haga falta. Ajá, porque eso de la boda hipotecaria es una cosa novedosa para mí, ¿no? Bueno, es una forma graciosa de decirte que ir a un notario y comprarte una casa cuando uno estás... ¿Qué mayor compromiso hay? Siempre eso. Con una persona interpuesta, siempre tiene que haber alguien que haga acto de fe, ¿no? En este caso fue Miguel Ángel Cuevas, el notario en Cartagena. Y bueno, pues qué mayor compromiso que ese. ¿Con qué banco existe? ¿El banco es una caja de ahorros? Ya ha desaparecido. ¡Ay! La fusión bancaria. Qué buen tipo de interés, al 14 posiblemente. Estaba pagando eso, sí. Qué bárbaro, qué macho. 14% de hipoteca. Todos iguales. Bueno, pues un poquito más de subidón, en este caso el tono de Puccini, que yo le he dado el gusto. Yo soy más de Puccini que de Verdi, por ejemplo. Y aquí lo tenemos con Turandot. Es un torno. Es un torno. ¿Qué le gusta la ópera o qué? Me gusta la música clásica, pero de la ópera lo que más me gusta son en general las arias. El tremendismo, ¿verdad? Sí, hombre, tampoco me vaya a Wagner siempre, pero sí, todo lo que, más que tremendismo, todo lo trascendental. Todo lo que te hace pensar un poco más allá. Y a lo mejor no es el caso de Wagner, pero sí, muchas óperas y sobre todo muchas arias. Las arias alemanas en concreto me gustan mucho. Y esta me gusta en concreto porque, bueno, me acompañó la primera vez que tuve un italiano, que se nos juntó cuando hicimos parte del Camino de Santiago, iba siempre detrás nuestro cantando esta... Y además en vivo, a capela, iba cantándolo. Y bueno, eso, pues... eso marca. Wim Mertens es parte un poco, forma parte, yo creo que de una manera errónea, pero bueno, forma parte de lo que se viene a llamar música minimalista. Y bueno, casi poco banda sonora familiar.
Empiezo a escucharla hace como unos 20 años y coincide luego con el nacimiento de mis hijas, que lo han estado escuchando desde la cuna hasta ahora. Y de hecho hemos ido juntos a algún concierto y ahora nos vamos el 6 de marzo a un concierto a Bélgica a escuchar toda la familia Wim Mertens, que él es de allí, de Bélgica. Es curioso que el personal que nos acompaña hoy en el programa con su responsabilidad de letrado de Administración de Justicia, al cargo de todos esos elementos de la justicia en nuestra comunidad, Javier Parra, tenga esta diferencia con Frank Sinatra y con este My Way, que es justo todo lo contrario, es este elemento anárquico de un tipo que vivía la vida a su manera y que no es su caso, porque usted tiene que estar sujeto a una normativa y tiene que estar pues muy constreñido, ¿no?, al devenir y al quehacer de su administración. Te puedo asegurar que también la vivo a mi manera. No me lo diga eso porque no puede ser. And may I say, not in a shy way, oh no, not me. A ver, póngame un ejemplo que yo me haga una idea de cómo es vivirlo a su manera en el día a día de la ciudad de la justicia, donde usted se mueva, a ver. Bueno, pues... mucho está pensándolo. No, para pararse simplemente creo, por ejemplo, que aunque está uno en el entorno, en lo que es la tensión de su trabajo y demás, y en el régimen continuo de reuniones, yo practico algo mucho, que es, por ejemplo, en mitad de la mañana, pues hacer una parada, y tengo la suerte de estar en un 5º piso y hacer mirada larga hacia ahí a la cordillera, de ver y bueno, salir del sitio donde estoy, que es el encuentro, el trabajo, el ordenador, y aunque sea un espacio laboral, hacer un poco de meditación, aunque sean de 2 minutos, ¿no? Sí. Y esto me hace conectar con lo que realmente soy, con lo que es vivir. También de mi manera, algo que fuera del entorno laboral lo puedo practicar mucho más, ¿no? Y por eso te digo que, sí, créeme si te digo que vivo a mi manera. O sea, cuando esto llega a lo cotidiano, usted tiene que estar en la asignación de turnos, en incluso algún tipo de medida que pueda ser disciplinaria, que pueda suponer algún tipo de tensión. En fin, la gente con la toga es muy seria. Bueno, pues ahí es a lo que voy, hacer creer y hacer en cada momento lo que hay que hacer. Y creo que vivir a mi manera es... bueno, creo que para cualquier persona, pero a mí personalmente, y lo que aspiro, es vivir en coherencia con lo que piensas, con tus valores. No hay nada más fuerte y más coherente que vivir de manera coherente con lo que son tus creencias y tus valores. Y eso es vivir a mi manera. Y te lo dejo. Yesterday was feeling so good, now it's gone. I feel like that always if I could. Is that Bueno, y este remate, Daniel Caesar. Pues si te digo la verdad, no llego a escucharlo con la intensidad que quizá si hubiera tenido cascos. Un Knows, ¿no? ¿No es esta la canción que nos ha puesto aquí de despedida? Pues el primer caso de un invitado que nos trae las canciones, no sabe las canciones que ha puesto. Pues bueno, pues... es que Adolfo, es que no lo he escuchado. Está ahí en la lista de canciones, pues ya digo, Who Knows. No sé si esta es una de esas últimas de sus gustos particulares, pero bueno, en cualquier caso, no vamos a fiarle ahora, después de una sesión tan magnífica que hemos tenido con usted, este momento zen que nos ha dejado, porque verdaderamente hay que ver cómo se toma usted las cosas, tan pensadas, todo tan contenidas, dirías. Sí. Te lo he puesto fácil, pero bueno, que al final funciona, que esta es la clave, ¿no?
Bueno, algunas bueno. cosas con palico y gallicas, porque ya decimos que los recursos a veces son finitos, limitados. Sí, bueno, es hacer magia y alquimia mediterránea muchas veces con lo que se tiene, ¿no? ¿Nos ha dejado usted verdaderamente extasiados? No sé si quisiera usted dejar un mensaje hacia la ciudadanía, teniendo en cuenta esa responsabilidad del secretario de Gobierno del TSJRM. Así que la ciudadanía diga, ay, me ha dado aquí un pellizco aquí en el corazón. Bueno, pues creo que no me siento legitimado para decir nada a la ciudadanía, pero sí quizá para decírmelo a mis hijas, ¿no? Que una persona no tiene que hacer muchas cosas para salvar el mundo. Quizá lo único que tiene que hacer es simplemente ser persona, ¿no? Y cada uno en nuestro puesto es ser personas y estar en lo que estamos. Bueno, pues la persona es a la que hemos intentado conocer hoy, Javier Parra García, secretario de Gobierno del TSJRM, que nos ha acompañado con sus gustos particulares. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Que viva el Paso Blanco. Que viva. Who knows? Ahora sí. Ahora sí, lo hemos dicho bien, venga. Porque no lo I'll había take puesto. that thought to the grave, but who knows? I know that I'll love you always. Yeah, girl, you and I'd like that.